Ahora sí, al tema que nos ocupa esta mañana. Bienvenido. Bienvenidos todos al tema del Estado de Derecho. Comienzo con una definición que dice lo siguiente. Se puede definir el Estado de Derecho como un concepto que incluye como mínimo el requisito de un fundamento claro en el derecho para el ejercicio de la autoridad pública, la protección de los derechos individuales, incluyendo salvaguardas contra el abuso del poder, una judicatura independiente y la igualdad frente a la ley. A mí me gusta mucho esta definición, es de Gerhard Casper, que fue rector de Stanford y exdecano de la Facultad de Leyes de la Universidad de Chicago. Esto lo que nos dice en pocas palabras. Un Estado de Derecho es aquel, el Estado y el derecho van siempre de la mano, es un binomio, es indisoluble. Pero puede haber un Estado donde no se respeten las leyes, como es el caso. Entonces ahí estamos distantes de un Estado de Derecho. Lo que nos va a presentar José Mario de la Garza, que también es mi colega de la Escuela Libre de Derecho, es un gran abogado de San Luis Potosí. ¿Cómo se llama la asociación que tienes en San Luis Potosí? Renace. Renace. ¿A qué se dedica Renace? Pues Renace se dedica a buscar personas que están en prisión, que han sido acusadas injustamente, personas que no tienen recursos para tener una defensa jurídica adecuada, que no pueden contratar abogados o abogados que los defiendan adecuadamente. Y entonces lo que hacemos es asumimos esas defensas jurídicas, presentamos los casos de injusticias frente a los jueces y logramos que obtengan su libertad. Ese es como un primer trabajo, ¿no? Y luego hay también una segunda reflexión: ¿qué pasa después de que las personas en México han estado en prisión y cuál es el tratamiento que se les da a un gran cúmulo de inocentes que quedan atrapados en el sistema, que quedan, presos injustamente y que salen señalados, estigmatizados por la sociedad y que nadie les da oportunidades? Entonces, digamos que hacemos un trabajo primero adentro en las prisiones y segundo buscando que... O sea, uno jurídicamente, que es la defensa. Y el otro es la reinserción social. La reinserción social, que pues en México ha sido totalmente fallida, aunque nuestras normas dicen que la prisión no es un castigo, sino es un mecanismo para lograr una reinserción, para que las personas que han actuado de forma ilegal se puedan reincorporarse a nuestra sociedad. Pues eso sabemos que en las prisiones mexicanas funciona de forma totalmente contraria, y que sales de las cárceles con una problemática muy compleja. Y con un usted disculpe, ¿no es cierto? Y con un usted disculpe, Renace hemos defendido muchísimas personas que son inocentes, salen de prisión y pues no tienen oportunidades de tener empleo, porque las empresas en México han dicho no hay que contratar a personas que han estado en prisión. Que tengan antecedentes penales. Aún y cuando... O sea, es una... Sí, aún y cuando han sido inocentes, porque nosotros hemos tenido casos de personas que han dicho, sí, yo estuve en prisión, soy inocente. No contratamos aquí. O dos, cumpliste tu pena. También. Y además tienes total... Estás limpio. Estás limpio y estás con tus derechos plenos. Exacto. Y entonces nadie te puede pedir que para darte un empleo o para entrar a la escuela, porque también sucede entrar a la escuela, o para ocupar un cargo de responsabilidad presentes una carta de no antecedentes penales. Es absolutamente contrario a los derechos humanos y violatorio de la propia Constitución. De lo quinto constitucional, yo estoy seguro que es un... José Mario, nada más pregunto por el público y yo. No es como en Estados Unidos que hay el clásico, bueno, no eres culpable, perdón, y te doy $1 millón por año, o ya sabes. La situación en México es esta: te pueden acusar de lo que sea. Hay muchos delitos que son inventados, que no hay pruebas. No. Y los hay de todos los rangos, ¿no? Hay asuntos que logran mucha visibilidad y se discuten y se comentan, pero yo les diría que la mayoría de las personas en prisión están abandonados, están sin voz, nadie los atiende. Ni los visitan. Entonces, estas personas, después de mucho, en algunas organizaciones como nosotros los defendemos, salen, oiga, usted es inocente. Se le acusó de cometer un delito, estuvo usted en prisión 2 años, 3 años, 5 años, pero usted es inocente. Aquí está su sentencia en donde se le declara inocente. Esto es muy importante. Oiga, y los 4 o los 5 años que me pasé yo aquí privado de mi libertad, ¿quién me los repone? ¿Quién me da una compensación? ¿Qué hago? En el sistema mexicano es, usted disculpe, váyase a su casa, hágale como quiera. Sí, claro. Sí, claro. Y aquí hay una cosa muy interesante.
En los países en donde hay este esquema de indemnizar a las personas que se les mantiene en prisión de forma ilegal, pues también los ministerios públicos, los fiscales son cuidadosos. O sea, hay un esquema de contrapesos, de decir, oye, a ver, vamos a acusar a esta persona, no tenemos ninguna prueba, pero la vamos a encarcelar. Y entonces, en un país donde hay Estado de Derecho, dicen, sí, nada más que esto nos va a costar, ¿eh? Si hacemos esto y mañana esta persona obtiene su libertad, esto va a tener un costo. Entonces, tiene estos dos efectos. Repararle el daño que le causas a la persona que estuvo en prisión injustamente, y segundo, generar un esquema de contrapesos para que las fiscalías cuiden mucho cómo arman las acusaciones, con qué pruebas vas a iniciar un proceso, que es muy grave. Y en México hemos tenido esta problemática de decir que una serie importante de delitos, no importa cómo se fabrique la acusación, Javier, Sí. ameritan que estés en prisión. Prisión preventiva oficiosa. La famosa prisión preventiva oficiosa que se incluyó en la Constitución, y entonces ahora pues el catálogo cada vez se amplió muchísimo. se amplía, y entonces mañana pues te inventan el delito que ustedes quieran que esté en ese catálogo, con la prueba que sea, y acabas en prisión. Y entonces salir de prisión es muy complejo. Muy complejo. Muy complejo. Y con Tengo que hacer un corte. Sí. Ok, y creo que mi micrófono anda mal, está diciendo alguien ahí en la... Chéquenle, por favor. Viene nuestra directora de contenidos. Y comercialización. Sí. Ella se retira por vieja. Ay, quítenme la foto de López Obrador, Arturo, por favor. Estoy Te la voy a poner vomitando. en tu buró. Sí, corriendo, por favor. Va. Bueno, vamos a agradecerle a los que nos han donado para el superchat. Fernando Herrera nos dona 249 pesos. Cecilia Castillo nos dona $20. Y dice, yo sé que esto no es el tema de hoy, pero me gustaría saber si hay manera de hacer una petición para promover a la selva maya ante la UNESCO para convertirla en patrimonio natural de la Gran humanidad tema. y así protegerla del ecocidio. Parece que están trabajando en eso, porque cuando vinieron y hablamos del Tren Maya, alguien mencionó que se estaba trabajando. Creo que Gema. De ¿no? las ambientales, creo que fue Gema, sí. Anónimo Desconocido nos dona 250 pesos. Dice, soy Javier Rodríguez de Guadalajara. AMLO tiene historia contra la ley, candidatura de F, Bejarano Aymas Ponce, Paseo de la Reforma 2018, Rosario Robles, Jorge Lavalle, Texcoco, Hertz, Delfina, Napo, no digan la ley, es la ley. Pues sí, Ya es cierto. sí. José Mendoza nos dona $5. Muchísimas gracias, José. Larisa Rubio nos dona 2,500 pesos chilenos, me parece. sí. Saludos desde Santiago de Chile. Gracias. Lorna Pérez, ya me estoy quedando ciega, Lorna. nos dona 50 pesos. Muchísimas gracias, Lorna. Y dice, felicidades, los admiro y gracias a programas como ustedes, más ciudadanos están despertando. Es lo que creo también. Es lo que queremos. Alberto Martínez Orpinel dice, muy buen día, equipo Atypical. ¿Qué pasará en México con la fuerza laboral? La empresa para la que trabajo tiene problemas fuertes en la contratación de gente, como muchas más. ¿Qué pasa? Esa es buena pregunta. Raúl Cardona nos dona $10. Muchísimas gracias, Raúl. Y dice, AMLO condiciona a su asistencia porque es tan inculto que le incomoda. Saludos. Pues yo creo que por ahí. En eso hay parte de verdad. Sí, ¿eh? verdad. Claro que No sí, se claro. reúne con otros jefes de Estado porque los, Sí, se hace chiquito. los sabe Sí. superiores. Ahí estaba con Raúl Castro. O se hace inferior él, no se hace, perdón, se asume inferior desde el punto de vista intelectual. Es un complejo. Es un complejo. No, una azul que estaba, una antes de esa, por favor. Gracias. Luis Santiago Berjón Hernández dice, ¿cómo establecer el monto a donar? Solo me sale 49 pesos. En el momento de donar, justo donde te salen los 49 pesos, hay una barrita abajo que puedes mover hacia la derecha y entre más la muevas hacia la derecha, más se incrementa el monto Muy bien. de donar. Alejandra Rivas nos dona 200 pesos. Muchísimas gracias, Alejandra. Y dice, saludos a todos desde la psicología. AMLO vive dentro de un delirio mesiánico, una realidad diferente, donde él es el salvador. Se ha rodeado de psicópatas, gente sin empatía, ni sentimientos de culpa, ni interés por los demás. Perdón, ya Entonces es lo que No, dice pero el doctor Newman. exactamente es lo que dice el Pepe doctor Newman. Newman. Sí. Delirio. Sandra Nares nos dona 129 pesos. Muchísimas gracias, Sandra.
La cuenta 33228363 nos dona $20 y dice: nunca me pierdo su noticiero, felicidades por la labor que están haciendo de hablar con la verdad, tristeza de la realidad en México. Muchísimas gracias. Nada más que este no es noticiero, es mesa de chacoteo. Para que sí no vayan a creer que somos serios. Iván Patiño nos da $1000, muchísimas gracias y ya. Muy bien. Bueno, sigan ayudándonos y donándonos. Muchas gracias, nada más. Bueno. Entonces, desde lo que estaba diciendo José Mario, quiero hacer un apunte adicional. Así como hay prisión preventiva oficiosa por la supuesta gravedad del delito, la verdad es que el sistema penal acusatorio que tenemos, que se creó desde el 2008, pero tardó 9 años en su maduración, en fin, toda la idea era que la totalidad de las personas que son acusadas de haber cometido un delito sigan su proceso en libertad y solo excepcionalmente vayas a dar a una prisión preventiva como medida cautelar. A la prisión preventiva oficiosa que se refiere José Mario, hay que agregar la prisión preventiva justificada, entre comillas, que es lo que tiene en la cárcel a Rosario Robles y a mi compañero, colega senador, Jorge Luis Lavalle, ¿sí? Es decir, por lo que se les está acusando, no ameritaría prisión preventiva. Sin embargo, el juez de control consideró que esas personas, por sus características, etcétera, incluida una licencia de manejar falsa de Rosario Robles, deberían mantenerse en prisión y llevan más de 2 años ahí. Es decir, el uso político de la prisión Así preventiva. es. Sí. Es la justicia selectiva. ¿Por qué ha pasado esto? En México la mayoría de los delitos que se persiguen son locales. Así es. Son de los códigos penales de los Sí, señor. de los estados. Entonces, ¿qué ha pasado? Que las fiscalías van a la prisión preventiva oficiosa y ven qué delitos están ahí. Y entonces te arman una acusación para que estés dentro de esos delitos de prisión preventiva oficiosa. Entonces te acusan de corrupción, te acusan de una serie de cuestiones que pueden ser inclusive falsas, pero con eso logran presentarle al juez o a la juez un caso y le dicen: oiga, aquí hay una persona que acusamos de cometer este delito que amerita una prisión preventiva oficiosa. El tribunal no tiene más que mantenerte en prisión. Y entonces ahí vas en prisión, ¿verdad? Y entras al sistema para no salir nunca. Luego que logras salir, durante todo ese tiempo que estuviste en prisión, pues ¿quién te lo repone? Nosotros lo que estamos planteando, a partir de Renace y a partir de las experiencias que hemos tenido, es un cambio en el sistema. Es decir, vamos a establecer en la ley un mecanismo que por cada día que yo estuve en prisión indebidamente, porque soy inocente, el Estado mexicano me tiene que indemnizar con un salario mínimo por día en que estuve en prisión, cuando menos. De manera que si a mí me mantienen en prisión 3 años y yo tengo una sentencia que dice que soy inocente, yo me presento ya sin mayor litigios, ya sin mayor procedimientos, Javier. Oigan, señores, aquí está, yo soy inocente, estuve en prisión 3 años, me deben tanto. Y el Estado mexicano me tendría que indemnizar. Ahora, esto lo hace en cualquier país que respete el Estado de Derecho. O sea, no estamos tampoco inventando algo que dijeras: oiga, ¿eso en dónde se hace? Se hace en todos los países que estás diciendo, acusamos a personas con pruebas que inventamos, con pruebas que no se sostuvieron en un tribunal, con pruebas que la policía recaudó de forma ilegal. Pues si me encarcelan, me tienen que indemnizar. Porque ya el daño que le causan a mi reputación, a mi imagen, a mi vida privada, a mi familia, a mis ingresos, eso no te lo repara nadie en este país. O sea, la reparación económica es una pequeña reparación del daño que se le causa a las personas por estar en prisión. Una pregunta nada más. María de Los Ángeles Fromo no había hecho la nueva ley de justicia. Bueno, ella participó en la elaboración de todo este nuevo, pero fue a nivel constitucional. O sea, todo el sistema penal acusatorio es un nuevo andamiaje que tienes entonces una fiscalía. Luego esa fiscalía le entrega el balón a un juez de control y después ese juez de control no es el que dicta la sentencia final. Sí. Pero tiene en el fondo de todo esto. Pero no te metían al tanque, ¿o sí? O sea, en teoría, este sistema está diseñado para que el menor número de casos siga su juicio en prisión. No, siga su juicio fuera de prisión. Está diseñado para que... el menor de los casos, sí, correcto. Correcto. Sí. Y lo que están haciendo estos babosos de Morena es agregando el catálogo, abultándolo, hasta con, dicen, delitos electorales. Ya debería estar ahí Delfina Gómez. Bueno, no, porque no se puede aplicar retroactivamente. Pero, digamos, están agregando casos o delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Pero por eso cuando yo hablaba de una judicatura independiente, a los jueces
que dictan una prisión preventiva indebidamente, ellos, órale cabrón. Me estás señalando a mí. No, Cruz, por eso, cruz. a ellos los deberían castigar severamente, porque si al Estado le va a costar dinero, como dice José Mario, entonces ellos también tendrían que pagar con una responsabilidad administrativa o hasta pecuniaria. Sí, es Que un el gran audio tema. no está bien, perdón, que hay problemas de audio para variar. Pero no me has contestado. ¿Por qué ya no? ¿Por qué ya no? Porque, a ver, se está desvirtuando, es lo que está diciendo José Mario, pero ese sistema nunca habló de reparación del daño. La iniciativa que trae José Mario, y me imagino que se le vas a entregar a algún legislador para que la haga suya, La queremos hacer en dos vías, Javier. A nivel local, porque aquí te pueden acusar en México de delitos locales o delitos federales, ¿verdad? Entonces te puede acusar la Fiscalía General de la República por delitos del orden federal o las fiscalías de los estados. Nosotros queremos que la reparación sea en las dos competencias, la federal y la local. Entonces, ya Perdón, hicimos. Arturo, ya está bien. Ya se quedó bien. arregló, ya Gracias. se escucha bien. Ahora, ¿qué hicimos ya? Nosotros ya estamos haciendo este ejercicio para no nada más tener un discurso, sino tener una propuesta. Nosotros ya presentamos en la legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí una propuesta de reforma para que esta indemnización se establezca en las acusaciones de delitos locales. Nuestra idea es llevarla al Congreso con algunos diputados de la Comisión Muy de bien. Justicia para que entonces a nivel federal, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, tengamos también esta propuesta. Pero es muy importante verlo desde la perspectiva de los estados, porque vuelvo a señalar, la mayoría de las personas que están en prisión en Sí, México claro. son acusados por las fiscalías de Locales. los estados. Sí. Exacto. Oye, dos cosas. Aumentó, tengo el dato aquí, a pesar de que el presidente había planteado de la urgencia de reducir el número de personas En prisión. los penales, en 2021 creció en más de 10,000 personas recluidas en los penales. Madre mía. En lugar de descender, Sí. creció. No había ¿Cuál dado- es la razón de ello? Exactamente eso. Los presos por delitos de orden local, Claro. estatal, Claro. y que muchos de ellos son venganzas políticas. O de yo los te gobernadores. agregaría, ¿son venganzas políticas o es gente humilde, Pues sí. Humilde, pobre. que Claro. no puede contratar Sí, una un abogacía abogado. que la defienda y que quedan en prisión? Tuvimos un caso allí en San Luis que hicimos inclusive hasta un pequeño documental que se llama Me dicen el potro. Y este fue un caso donde hubo un robo con violencia, pasaron 6, 7 años de ese robo y la policía dijo, bueno, ¿y quién es el responsable de esto? No, pues aquí nos dijeron que un tipo que le decían el potro, Entonces, pues, oiga, no encontramos en San Luis Potosí a nadie que reúne ese perfil. Pero bueno, en las bases de datos encontraron que había un potro en León, Guanajuato. Entonces, ¿por qué no la policía se Fue por traslada a León, Guanajuato? Oiga, señor, ¿usted es el potro? Sí, yo soy el potro. Ah, súbase. Y lo llevan a prisión, a San Luis Potosí. Se pasa 2 años en prisión y tú revisas el expediente y dices, oiga, bueno, vamos a ver qué pruebas hay, ¿verdad? Pruebas científicas, videos, testimonios, huellas dactilar. No, la única es que potro. se decía como chisme que el delincuente era el potro, ¿no? Ahí, como usted le dicen el potro, entonces decíamos, oye, pues no vaya a ser que mañana me pongan un apodo y que resulte que hay un delincuente que tiene el mismo apodo que yo porque me paso 2 años en prisión. Oye, O la Valle. oye, José, hay muchos casos como ese. Muchos casos. Y en los estados. Oye. Quiero recuperar el asunto de el sátrapa que está en Veracruz. ¿Cómo no? El gobernador actual es un Cuitláhuac sátrapa. García. Cuitláhuac Es un García. impresentable, un inútil. ¿Cómo ha utilizado los Sí, ¿cómo ha delitos? utilizado los delitos? Bueno. Modificó el código claro. penal claro. del estado de Sí. Veracruz para incluir Ultrajes a la autoridad. ultrajes a la autoridad, que todo mundo sabe que es inconstitucional y que ya ha habido muchos casos en la Suprema Corte de Sí, Justicia. porque es lo más arbitrario. Porque es lo más arbitrario. Tú le puedes decir al presidente, le puedes decir al gobernador o al presidente, usted está equivocado, usted no está haciendo bien las cosas y él puede interpretar Claro. que es ultraje a la Bueno, autoridad. bueno. Y acabas en prisión. Acabas en prisión. ¿Verdad? Rogelio Franco, un joven perredista, tiene 2 años acusado de ultrajes A la autoridad. Y eso puede ser cualquier cosa.
Eso que te digo es un delito inventado ¿Pero por qué es Cuitláhuac. Un ultraje, es una ofensa. una entre ataque, comillas. Pero es Fabricada. Pero a veces es algo Claro, absolutamente cualquiera te fabrica eso, ambiguo. Es más, a un ambiguo. policía le quitas un botón y el policía, como es el caso de Rogelio, te acusa de ultraje a la autoridad. Y déjame- Porque el policía y de- es la autoridad. Y déjame agregarte un tema, que si tú vas al análisis ya de los casos, la mayoría de los delitos en México son por flagrancia. Por flagrancia. ¿Qué quiere decir esto de la flagrancia? Que la policía te detiene cuando estás cometiendo el delito. Con las manos en la masa. Para Lo acabar cual, pronto. si tú ya lo analizas en la práctica, eso no es cierto. Se construye esto de la flagrancia. Por ejemplo, un delito que en México se persigue muchísimo, la aportación de armas, que es un delito que se puede fabricar también. Muy Sí, sencillo. se lo Mañana salgo siembran. de aquí, ahorita en la mañana salgo de aquí, Un me grupo- detiene una policía, oiga, el licenciado Lagarza venía armado. Ahí está la pistola. Y es en flagrancia, ¿verdad? Entonces no se necesita orden de aprehensión, no se necesita intervención de un juez y acabas en la cárcel por la aportación de un arma. O sea, son delitos que ¿cómo te explicas Aunque que no la hayas tenido. pues no, Claro, te la siembran, te la defiéndete, siembran. contrata un abogado, Claro. sal de la cárcel y mañana, porque también hemos hecho esto. Cualquier persona que esté en la cárcel, todos los medios de comunicación salen a decir, ya encarcelaron a tal persona. Y entonces ya no hay un mecanismo reparatorio, porque a mí mañana me acusan y cuando yo salgo no veo que los medios digan, oigan, y aquí está esta persona que es inocente, que se le acusó indebidamente. No hay un esquema de reparación. Entonces, estamos sometiendo a prisión preventiva, que tiene mucho que ver con la presunción de inocencia, que es un derecho Claro. humano, ¿verdad? Y ya no hay un esquema reparador para después. O sea, entonces a mí me acusaron de un delito, permanecí en la cárcel, lo que ha pasado con el caso de Rosario Robles que tú dices, Sí. y cuando salga, pues el daño que te causan es de tal afectación que no hay manera de poder volver las cosas a la situación no en la se que puede tenías, ¿no? reparar. Simplemente para que una familia en México humilde vaya a visitar a una persona que está en prisión y para que vayan y lo atiendan, tiene un costo altísimo, económicamente tiene un costo altísimo. Hay mucha gente que está en prisión que acaban en extrema pobreza porque pierden al integrante de la familia que era el que suministraba la parte Y económica. la poco madre o patrimonio, la el esposa poco anda patrimonio. consiguiendo dinero para ir a visitarlo pues sí. porque tiene que pagarle al carcelero, porque tiene que pagarle a la... Pero está muy bien la iniciativa de José Mario, porque si ya los fiscales y los jueces saben que va a tener un costo para el Estado mexicano, sea a nivel federal o sea, a nivel local, el hecho de que tú encarceles injustamente a una persona, si saben que al final sí habrá una reparación de daño y esa consecuencia se va a convertir en un pago, entonces yo creo que van a pensar dos veces antes No de hacer una estoy de acuerdo fregadera. contigo. Yo creo que sí. No, A les ver, vale tú- madres. No es su dinero. ¿Sabes cómo les dolería? A ver, pinche juez, te chingas y te quito tanto dinero por día. Déjame que hacer me un agregado, hiciste. déjame hacer un agregado. Pero no, a la ley les vale madres, pues no hay Es un lana. muy buen punto, pero quiero que pensemos un momento en la víctima, porque una persona encarcelada injustamente también es una víctima, ¿eh? Claro. También es una víctima, ojo. Por supuesto. Entonces, si tú le impones a la víctima, que ya estuvo en prisión, que vaya a perseguir al funcionario, a ver qué Sí, patrimonio sí, sí. tiene y a ver cuánto dinero le saca, lo vas a poner en un procedimiento muy complejo. claro, y Entonces, largo. yo te diría que son Tienes dos razón, cosas. Mira, tienes una razón. es, yo soy el que estoy acusado, a mí me pagan. El Estado podría entonces repetir sí, claro. en contra de ese funcionario, con lo cual yo estoy de acuerdo. Oye, ya nos costó la idiotez que tú hiciste de acusar sin pruebas, ok, vamos a ir ahora sí, Contra tu nosotros, patrimonio. que ya le pagamos, ahora sí vamos a ir contra ti. Ya entendí. Entonces, Pues sí. porque si no a la víctima lo pones a litigar por años, No, eso sí no. y entonces se vuelve un esquema que nunca lo ¿No repara. ayudaría a poner de manera muy enérgica y muy institucional una parte de lo que citaste sobre lo que es el Estado de Derecho, que la judicatura fuera independiente del presidente de De la la Suprema Corte de Justicia? Esa es una gran Y en idea. el caso de los estados, Te voy a decir otra cosa. crear una judicatura muy fuerte, muy sólida, que fuera independiente de los Del Tribunal presidentes Superior. de los tribunales superiores de Explícale justicia. al público que es judicatura nada más, Sí. porque no somos abogados. La judicatura es una institución que vigila el comportamiento de los jueces, Jueces y magistrados. jueces y magistrados, Sí. y que Qué tú chingón. puedes ir a la judicatura para señalar a un juez que está violentando la ley o que está actuando con corrupción, y la judicatura debe de actuar, cuando menos eso es parte del Estado de Derecho. Pero aquí el presidente de la Corte es al mismo tiempo
El presidente de la Judicatura. Y por eso lo querían 2 años más al frente de Y la entonces, Corte, hombre. no sé si sea prudente, abogados, que se fortaleciera realmente, junto con todas estas otras medidas, una judicatura que tuviera verdaderamente la responsabilidad de estar vigilando el funcionamiento de los jueces. Porque a veces no es el presidente, a veces no es el gobernador, a veces son los jueces corruptos. Sí, claro. O jueces incluso que pueden meterte a la cárcel por 30, 40 años. No pasa nada. No pasa nada. Y otra cosa que también lo vemos en las judicaturas de los estados, que tiene que ver con el presupuesto. El que tiene el control presupuestal en un estado es el gobernador. Sí. Y entonces una manera indirecta que no se ve que es un control político es el manejo de la lana. Entonces hay tribunales en los estados a los que les dan el dinero por goteo. Sí, sí, claro. Entonces mañana tú quieres presionar a un presidente de un tribunal o a la judicatura, pues simplemente el gobernador, que es el que maneja Retiene la el lana, dinero. Oye, pues fíjate que no hay ahorita para las nóminas. Entonces tenemos que crear una judicatura, pero también con la independencia presupuestaria, Claro. para no estar sometido a la determinación de un gobernador en el tema del dinero. Con una Si no, verdadera autonomía porque presupuestal. sí, porque si no... Sostenida desde el presupuesto y fortalecida ¿Y sabes qué pasa? constantemente. El año que entra tú quieres plantear un crecimiento del tribunal porque hay que tener Sí. mejores jueces. Entonces tú tienes que pasar por el Ejecutivo para que Para que te dé dinero. para que ese dinero te lo dé. Y entonces te mantienen a raya. Muchos tribunales en México, lo único dinero que tienen es para pagar la nómina. Sí, claro. Entonces, pues, ¿cuál independencia vas a tener si tú Si estás... dependes económicamente. Y entonces no hagamos nada en contra de los A ver, gobernantes. dos preguntas. Con todo lo que ustedes están diciendo aquí, a mí se me antoja que la prisión preventiva tendría que ser corregida Claro. Yo creo que tendría que desaparecer. o desaparecida, Bravo, dado que bravo. está violentando Coincido derechos contigo. humanos. Ya que no haya excepciones, ya. A ver, porque entiendo que originalmente fue pensada para combatir crimen organizado, entiendo. Se ha desvirtuado. Pero Se ha se ha desvirtuado. desvirtuado y se ha utilizado, como dice Chucho, con fines políticos que están totalmente alejados de su origen, ¿no? A ver, ¿Sabes que el robo a casa habitación amerita prisión preventiva oficiosa? a ver. Sí. A ver, entonces, hasta una persona del hogar, una trabajadora del hogar, la puedes amenazar. Yo te voy a acusar de que tú me robaste para no pagarle su liquidación. Aguas, te acuso y te vas a la cárcel. O sea, ve a lo que hemos llegado, al nivel de perversidad al que se ha llegado nuestro Y sistema se jurídico ha mexicano. terminado con un principio fundamental, Beto, la presunción De inocencia, lo que tú decías. Yo creo que la tendríamos presunción de es inocencia. Todos somos inocentes Hasta que no hasta que se la demuestre autoridad lo o contrario. el Poder Judicial demuestre lo contrario. Siguiendo la línea, lo que tendríamos que hacer es derogar en el artículo 19 de la Constitución, donde se ha colocado el tema de la prisión preventiva oficiosa, esa parte. Hábilmente, los políticos lo llevaron a la Constitución. Sí. Porque tú imagínate ahorita salir a decir, vamos a reformar el artículo 19 para que la prisión preventiva se torna sumamente complejo. Muy complejo. Y también Un gran debate de nacional. rendimiento político, pues muy poco, ¿no? Oye, ahora resulta que alguien me va a ofrecer que vamos a quizá acabar con la prisión, que es lo que combate al crimen, porque así se vende, ¿verdad? Luego los gobernadores, ¿sabes Sí, qué así se hacen? vende. Así se vende, oye, vamos a combatir el crimen He con la metido prisión. a la cárcel a Sí, 200, a 200, sí. como si eso fuera motivo para aplaudirle. Pero en lo que dice Betty, ¿cómo se podría proponer? Yo pensaré que es, como dice Javier, caso por caso. Entonces, ¿cómo se plantea el asunto? Es, detenemos a una persona que se le imputa el delito que sea. La Fiscalía tendría que probar que es una persona peligrosa para la comunidad, ¿verdad? Oye, esta persona, si está libre, nos va a generar un peligro Sí. para la comunidad. Ese sería uno. O es una persona que se puede evadir de la acción de la justicia. Se puede dar a la fuga. Tendrías que llegar con un tribunal y decirle, mira, aquí están estas pruebas, aquí están... Claro. Y entonces, caso por caso. Caso por caso. Oiga, pues esta persona resulta que si es un peligro, vamos entonces a mantenerla en prisión. Pero entonces tú no haces una regla general que lo que acaba haciendo es una injusticia. Haces una situación de caso por caso y permites la Empieza defensa también, ¿no? abusos. Entonces, Concluir ya este tema porque tenemos No, ahí está, Sí, ya, sí, sí. ya hay cola de abogados. ya la de abogados. Nada más una última pregunta, Mario. ¿Cuánto tiempo crees que tu proyecto puede llegar a...? Pues mira, le vamos a la meter todas las ganas y discusión? yo les agradezco la oportunidad de plantearlo en la mesa. Ya tenemos el texto y lo queremos presentarles a los diputados y a las diputadas federales para que a través de la Comisión de Justicia, pues yo esperaría que en la próxima periodo de sesiones En septiembre. se pudiera
pues abrir un debate, que sería muy importante, inclusive si se puede invitar a esta mesa a alguno de los diputados Claro. y diputadas que integran De esa la comisión, para decirle, oye, ¿y Que tú qué opinas Los de esto? invitamos, yo me encargo. ¿Por qué no los invitas, Javier? ¿Y por qué no les hacemos un planteamiento en ese sentido? Yo creo Me que parece muy es una bien. reforma que pues tiene mucho que ver con la justicia, con el Estado de Derecho y con que pues las acusaciones que se hacen de forma ilegal Sí. acaben con una consecuencia. Oye, Betty, despídete, porque Muy bien. tienes que ir. Pues encantada, muchísimas gracias. Hay que ir a trabajar. Sí. Sí, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Y yo, antes de que te vayas, nada más quiero preguntarte, ¿a cuántas personas han beneficiado ustedes en Renace y cómo te pueden localizar? Hemos logrado la libertad de más de 300 personas, Bravo, Javier. bravo, de 300 bravo. personas. 300 Buenísimo. Estamos en la página Renace SLP y yo también les pido que vean en YouTube el documental de Me Dicen el Potro. Si entran a YouTube y le ponen Me Dicen el Potro, ahí está el documental. Dime una cosa, ¿se resolvió lo del potro? Sí, que quedó libre y tenemos más de 35,000 personas que han visto ya el documental. ¿Cuánto tiempo se quedó el potro? 2 años en la cárcel por un apodo. Por un apodo. Por un apodo. Sí. Ortega. Sí. Sí, yo te voy a llevar varios casos que son Sí, por supuesto. importantes. Claro. Y esto Encantado. que estás haciendo, Encantado de ayudar. José Mario, deberías también compartirlo con tus colegas en otros estados del país. Por Para supuesto. que hagan Para replicarlo. Para Replicarlo. replicarlo. Por supuesto, por supuesto. Cuento con Muchas ello. gracias. Gracias. Muchas gracias por invitar. Gracias. ¿Tú Yo también me voy. Despídate de tu A público, Tamaulipas. si se va a Adiós, Tamaulipas. que les vaya muy bien. Adiós, abogados. Gracias. Vienen los siguientes Gracias por la abogados. invitación. Los que siguen. Y amigos. Gracias, Javier. Gracias, mi querido Buen Carlos. viaje. Gracias, Sucho. Nos vemos, que estés Nos muy bien. vemos. Muchas gracias por la a ti, invitación. Mario. Gracias. José Mario. Y a ti, buen viaje y buen regreso. Muy amable. Nos Gracias. vemos el jueves. No creo. Puta.